permito saludarlos y a su vez hacerles una reflexión sobre esta actividad que se está generando dentro del Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito. En esta ocasión vamos a tener que remitirnos a los antecedentes que nos llevan a mi estancia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, más en particular en el Museo Regional Potosino, donde desarrollamos una serie de actividades que nos empezaron a permitir salir extramuros del propio museo. Y este es el tema central que nos lleva ahora. Una de las primeras actividades que se genera es la búsqueda de poder visitar los 58 municipios con exposiciones que permitieran marcar la presencia del Instituto Nacional de Antropología en el interior del estado de San Luis Potosí. Y la propuesta fue con una exposición que duró casi de 1996-97 al 2003-2004, en donde se visitaron todos los municipios del estado de San Luis Potosí con una exposición que marcaba una propuesta de la Mesoamérica generada por el propio Instituto Nacional de Antropología. Pero al terminar el recorrido por los 58 municipios, nos dimos cuenta que faltaba algo, que solamente llevábamos nosotros del centro a la periferia, llevábamos una exposición que visitaba el municipio, pero el municipio la veía muy separada de sí mismos. Entonces, a partir de ahí termina el ciclo de esta exposición e inicia otro proyecto que titulamos Cronistas Visuales del Estado de San Luis Potosí. Y este proyecto llevaba a tratar de visitar los municipios, pero detenernos en él haciendo un trabajo y un homenaje al fotógrafo del propio pueblo, y con el fotógrafo el mismo fotógrafo nos permitiera visitar su acervo, identificar la parte más importante del acervo, digitalizar alrededor de 2,000 imágenes que fueran representativas de su trabajo como fotógrafo, su trabajo de vida, y una vez que las tuviéramos, entonces en ese momento se generaba una exposición en el propio Museo Regional Potosino del fotógrafo, y esa misma exposición se montaba en su propio pueblo. Esta idea inició en el municipio de Charcas con el fotógrafo Joel Arriaga y con el fotógrafo Alberto Zaragoza. Fue un éxito y dio pie a que se visitaran 3 fotógrafos por municipio, y que esto nos llevó a que en el transcurso de alrededor de 15 años pudiéramos visitar 28 municipios y también abrir el tema a los fotógrafos del propio pueblo, de la propia ciudad de San Luis Potosí, y entonces se abrió el tema de una manera muy interesante y los acervos se digitalizaron y se quedaron en el Museo Regional Potosino como un acervo de casi 250,000 imágenes que
que resguarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis. Ahora cambiamos de casa y ahora estamos en el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito, y nuestra sede está en el municipio de Charcas, donde es uno de los municipios de San Luis Potosí que se encuentra en el altiplano propio de San Luis. En esta oportunidad es un museo muy especializado, museo de ciencia, museo de astronomía, pero el enlace que queremos hacer nosotros es con la comunidad de Charcas, y para poder hacerlo recurrimos a buscar una temática que ya domináramos y que de alguna manera pudiera servir a la población como punta de lanza de otros municipios y que fuera un ejemplo a seguir por otras comunidades que lo quisieran armar. En esta ocasión hemos empezado a manejar un proyecto con la memoria de Charcas, repositorio de voz e imagen del pueblo de Charcas. Este tema nos lleva a manejar el álbum fotográfico como un documento histórico a consultar, y para poder lograrlo hemos creado un repositorio en el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito para resguardar cada uno de los documentos que hemos ido encontrando en esta oportunidad de visitar el pueblo. Lo primero era buscar álbumes de familia que fueran importantes para el pueblo. Lo segundo era hacer hablar, hacer comentarios por los propios familiares de sus álbumes, y esto se vuelve muy rico desde el tema de la tradición oral y nos obliga a resguardar la voz del familiar y el álbum que resguarda la familia. Y así inicia el proyecto con uno de las familias más arraigadas de aquí de la comunidad de Charcas, que es la familia Berlanga, y don Armando Berlanga, el ingeniero, nos hace favor de platicarnos un poco sobre su familia, sus álbumes y, lo más importante, el orgullo que significa para él ser nativo de Charcas. Bienvenidos a este proyecto para que lo conozcan y puedan ustedes ver si lo pueden replicar en sus propias comunidades. Bueno, pues nos encontramos en Charcas, San Luis Potosí, en la casa de la familia Aurricochea, y estamos con el ingeniero Berlanga, que nos hizo favor de permitirnos el acceso a una de las áreas más bonitas de la casa, donde se tiene concentrado todos los acervos fotográficos de la familia. Ingeniero, ¿nos puede decir todo su nombre completo, cuándo nació y algunos datos sobre su vida, y también un poco sobre los álbumes que tenemos aquí cerca de nosotros? Sí, como no, Luis Pedro. Mira, yo nací un 27 de agosto de 1945, entonces pues yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
en mi carrera profesional, mi bachillerato, y primaria y secundaria con los hermanos maristas de San Luis Potosí también, y mi formación ha sido sumamente satisfactoria porque yo pienso que he sido una persona muy afortunada en la familia que estoy, y siempre he recibido cariño, y soy profesor hora clase en la Facultad de Ingeniería. Entonces mis objetivos ahorita son la enseñanza, y más que nada porque hemos estado viviendo unos tiempos tan difíciles en el cual nuestros valores y nuestras enseñanzas que recibimos como formadores debemos de transmitirlas y ser congruentes, ¿verdad? Entonces, pues Luis Pedro, créeme que sí me da tanto gusto el que pueda uno transmitir ciertas cosas a los muchachos, porque los ve uno muy desorientados. Es algo que podríamos aprovechar mejor para poder formar verdaderos ciudadanos que sepan ser de formadores del tejido social que se necesita en una comunidad, ¿verdad? En cualquier lugar, el tejer fuertes las instituciones y la manera como un ciudadano se va a desempeñar, ¿verdad? Hemos hecho muchos problemas con la basura, con todo tipo de construcciones que hacemos que no son sustentables, que necesitamos echarnos un clavado para ver qué hemos hecho. Y sobre esta parte de los álbumes que encontramos aquí, ¿qué nos podrá platicar de su familia y esta fascinación por trascender a través de los álbumes? Porque nos llama la atención que son alrededor de 10 o 12 álbumes. Que nos da cuenta de lo que fue una familia emprendedora que tuvo su origen con el señor Aquilino Aurrecochea Urquiza, originario del País Vasco en España, y que tuvo 3 hijos, Alfonso Aurrecochea Lascano, Vicente Aurrecochea Lascano y Manuel Aurrecochea Lascano. Ellos sí, pues ya tuvieron la fortuna de venir a este país a emprender, como muchas otras gentes, pues lo que se había descubierto en la Nueva España, ¿verdad? Y si nos remontamos un poco a nuestros fundamentos de la economía, pues podremos decir que la minería fue el principal detonador en cuestión de que México se conocía por las cantidades enormes que sacaban de aquí de plata, oro, zinc, muchos minerales, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto que vamos a tomar en este momento, y la persona que de hecho emprendió las primeras negociaciones fueron comerciantes. Don Vicente Aurrecochea Lascano se casó con Gabriela Lascano Casillas y tuvieron 3 hijos. Vamos a tomar al que fue el protagonista número 1 aquí en la ciudad minera de Charcas, San Luis Potosí, que fue don Vicente Aurrecochea Lascano, y que de alguna manera emprendió la construcción de la casa que se encuentra en Jardín Hidalgo número 1, y esa casa, pues para mi gusto fue muy importante porque allí nacieron los 3 hermanos de mi madre, el señor José Cázares Aurrecochea, Vicente Cázares Aurrecochea y Juana María Cázares Aurrecochea.
Entonces el señor Vicente Aurrecochea Lascano era comerciante, tengo entendido que fue de los que empezaron a tener las tiendas de la Ciudad de México para poder dar cuenta a la población de toda esa manera de tener un desarrollo, porque hay que decirlo, el ferrocarril pasaba por los lugares donde había manera de ir hacia al éxito, donde hubiese convivencia y negocio. Entonces, pues el tren Águila Azteca, pues era un tren que salía de la Ciudad de México y al día siguiente amanecías en Laredo, Texas. La otra casa, que es esta, perteneció a don Pedro Aurrecochea Méndez. Él fue todavía más agresivo porque en realidad ellos tenían mucho contacto con los Estados Unidos y sabían que toda la cuestión del desarrollo de recursos humanos tenía mucho que ver con la presencia de las personas. Don Pedro Aurrecochea Méndez tuvo la visión de tener 2 concesiones, una concesión para poder prestar el servicio de la estación Los Charcos a Charcas, es decir, el tren Águila Azteca pasaba 2 veces, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Cada vez que pasaba había que ir a recoger a los pasajeros que llegaban en el tren de la estación Charcos a la población de Charcas. Y también la otra concesión tenía que ver con el servicio colectivo de transporte para los mineros de la mina Tiro General. Entonces, de esa manera, este señor tenía en esta casa donde ahorita aquí estamos en la sala, ¿verdad? Pero todo lo que era el recibidor era una refaccionaria. Él tenía llantas Tornel, tenía bujías, platinos para una cuadrilla, una flotilla de taxis, una flotilla de camiones de transporte colectivo, y pues fue una persona sumamente emprendedora que traía a todo su personal perfectamente uniformado. Tenía aquí afuera, existía de esos tipos de bombas de gasolina que había que bombearle, ¿verdad? De esa manera. Y en fin, que como ustedes podrán ver, ambas generaciones fueron sumamente productivas y visionarias para poder adelantarse a su tiempo, tanto en la cuestión económica como en la cuestión educativa. Ellos estaban sumamente muy atentos al desarrollo económico y escolar de todas esas personas para poder hacer que fuentes de trabajo y en fin, todo eso pues nos habla muy bien de que esas personas llevaron a cabo una verdadera misión para poder lograr un desarrollo sumamente agradable en aquellos años. Tomando en cuenta la primera fotografía que está aquí presidiendo esta galería, pues vemos al señor Vicente Aurrecochea Lascano, el cual llegó aquí a México, ¿verdad? Y se casó primero con la señorita Gabriela Lascano Casillas, ¿verdad? Y eso fue en el año de 1851, y después se casó con Margarita Domínguez, ¿verdad? Para poder crear esa familia que primero estamos viendo al señor Pedro Aurrecochea Méndez, que está presidiendo en medio de don Vicente y de doña Margarita, ¿verdad? Así que pues esos son los momentos en que
podemos decir, estamos aquí dándole el fe de que esta casa fue habitada por don Pedro. Acá en esta otra, pues tenemos a lo que fue mi abuela y mi abuelo, la señorita María Elena Urrecochea, la cual pues aparece aquí en una habitación de la casa que hemos hablado, que tenía toda una pues serie de servicios, y las recámaras estaban adornadas estilo Luis XV con muebles de esa época, y vean ustedes pues los vestidos con mucho pues belleza para poder estar de acuerdo al día de la boda, como aquí lo muestra con su esposo don Juan Cázares, ¿verdad? Entonces todo esto pues nos da una idea de que cómo se podía llevar a cabo la manera de vestir en aquellos tiempos, con smoking, ¿verdad? Y chaleco. También era bien interesante ver cómo se ponían allí en el zaguán de la casa del Jardín Hidalgo número 1, y tenían polainas. No sé si ustedes saben lo que era una polaina, ¿verdad? Eran unos tipos de chaparreras o algún tipo de que cubría parte del zapato. Bueno, pues continuamos con la tarea de desmembrar y la historia de la familia, y prácticamente explorar en ella toda la vida cotidiana que desarrollaron en estos pues 150 años, casi 200. Encontramos entre lo que tenían aquí un álbum muy, muy interesante, que también nos documenta casi la mitad del siglo XX, de 1940 aproximadamente hasta 1960-70. Y bueno, nos aparecen fotografías de su familia en este periodo. Entonces, don Pedro Aurrecochea Méndez fue una persona sumamente social. Primero te puedo decir que era un charro al 100%. Se subía arriba de su cabalgadura y ya ves que se ponían y con el lazo, ¿verdad? Bien raro, porque también le gustaba ser catcher. O sea, había veces que los domingos tenía que irse primero a hacer suertes de la charrería y regresaba a las 3 de la tarde y lo veías tú con el traje de charro cachando como en el equipo de béisbol, ¿verdad? Entonces fue una persona más sumamente de estas personas que tienen mucho ímpetu para emprendieron la creación de los Leones, Club de Leones de Charcas, y crearon una fuente de trabajo para tener su propio edificio. Hicieron gran parte de lo que se llamó la carretera de San Luis a Charcas, pues tuvieron que pasar por varios ríos, y siempre tenía él alguna campaña para reunir fondos para lograr, porque cómo soñó con la carretera que ahorita tenemos, ¿verdad? Porque pues sí, el tren era una cosa, pero la carretera era otra. Gracias a ti por el tiempo que nos dedicas, y sobre todo la oportunidad de poder trascender a través de estos álbumes y de tu voz, hacer sentir lo que tu familia le está dejando a toda la comunidad de Charcas. No, pues de veras yo no me queda más que agradecer, ¿verdad? Porque es una
un trabajo un poco ingrato, ¿no? Es un ingrato porque hay que sacrificar mucho y muchas veces pues no es recompensado como es debido. Así que yo, tanto a Ovidio como a ti, pues mil gracias, porque me gusta esto de las técnicas de la comunicación oral y escritas, ¿no? Me gusta porque es la manera como podemos cambiar. O sea, si nos atenemos a que mi tiempo, mi generación fue lo mejor, pues allí te quedas y ves pasar en un espejo retrovisor todo, pero si te montas a las técnicas de la comunicación oral y escrita, como ustedes ahorita manejas la computadora, manejas el grabado, el video, las maneras como se están desarrollando todo esto, pues te da gusto que se pueda llevar a cabo de una manera y que trascienda, que le sirva a alguien todo esto. Es importantísimo que nuestro árbol genealógico no se quede allí empolvado, que veamos que hay maneras de transmitirlo, que hay mucha gente que tendrá interés en saber acerca de esto, y que espero que si hay algo que en los cuales yo pueda ser un detonador de sacar alguna cuestión, pues se dará mucho gusto, ¿verdad? Yo veo que todo aquí en la población pues tenemos cosas muy importantes y que la misma población no es deseosa de compartir, ¿verdad? La limpieza, las nuevas maneras de difundir lo que es la Vía Láctea, todo lo que ustedes tienen es increíble, y era para que la gente estuviese amontonándose tratando de saber más, pero desgraciadamente pues no es así. Por eso te digo que es medio ingrato, pero es bien recompensable, y sobre todo pues en el corazón de las personas está los deseos de que más gente se pueda servir, pueda utilizar las cosas. Las herramientas ahí están, el chiste es de que yo tenga el deseo, que pueda yo tener la audacia para poder llevar a cabo como tú estás haciendo. Todas estas cosas son de trascendencia, y te agradezco muchísimo que pudiese diversificarse todo lo que más se puede. Será una grata sensación, y las gentes que lucharon por todo esto pues estarán también muy agradecidas. Buenas tardes, nos encontramos en la casa de Blanquita Navarro, y en esta ocasión vamos a revisar el material de su familia. Fue una sorpresa para nosotros encontrar un grupo de álbumes que dan pie a la historia de Charcas, y sobre todo que van a identificar la historia del papá de Blanquita, don Fausto Navarro, y aparte también de él mismo un periodo previo a su estancia en la presidencia municipal. Pero para eso vamos a platicar con ella. Es un privilegio para nosotros estar en su casa. Muchas gracias, Blanquita, por recibirnos. ¿Qué nos podrás platicar tú sobre esta parte, de esta faceta de la vida de tu familia, y en este caso de tu padre? Bueno, te podría contar algo de mi papá, de su vida aquí en Charcas. Él llegó en los años más o menos 1948, era minero, viene a ver unas minas que le vendieron y se fue quedando. Aquí se casó con mi mamá y aquí tuvo 10 hijos. Pero mi papá pues era una persona muy trabajador, pues
es bueno decirlo porque mi papá era un líder en su gremio, ¿verdad? De la minería. Claro. Lo querían mucho. Antes se llamaban gambusinos. Sí. Eran los que sacaban el mineral de las minas de mi papá, y mi papá lo embarcaba a Laredo, donde estaba la fundición del mineral, que en ese entonces era antimonio y estaño. Y él, por carros de ferrocarril, cada mes embarcaba un carro a la fundición de Laredo y se lo vendía a un norteamericano, al señor Adler. Ha sido una sorpresa para nosotros al llegar aquí a la casa de Blanquita, encontrar que tenían en su resguardo 2 álbumes que dan testimonio de lo que nos acaba de comentar ella, de esta historia de su padre desde Pinos hasta llegar a Charcas, y la segunda, el periodo previo a su estancia en la presidencia municipal. Entonces, ¿qué te parece si con Blanquita vamos recorriendo uno de los álbumes para que nos empecemos a adentrar en la vida de la familia y en la vida cotidiana del pueblo de este periodo? Bueno, este es el álbum de la vida de mi papá desde jovencito, ¿verdad? De mis abuelos, de sus amigos, de su vida que fue desde jovencito en Zacatecas. Por ejemplo, ahí está la foto de mi papá con mi abuelo, J. Gertrudis Navarro, que también era minero en Pinos, Zacatecas, y de mi tía Consuelo, que vivió con nosotros toda la vida. Aquí esta otra foto está mi papá con su otro hermano, que era mi tío Efrén, y mi tía Consuelo. Fueron 3 hermanos. Bueno, aquí como pueden ver, esta foto, mi abuelo, mi papá, que era la época que se usaba el bombín y bastón, y ahí está mi papá con su bombín, que es el sombrerito, y su bastón, y mi abuelo, y su mamá de mi papá, en la fotografía, que era una persona, María Luisa se llamaba, Aguilar, era ella de origen español, y ya en esta foto ella ya había muerto, porque murió siendo mi papá más jovencito. Ahí está mi tío Efrén, en esa foto mi tío Efrén, el hermano mayor de mi papá. Y en esta foto está de pose mi abuelo, J. Gertrudis Navarro. ¡Qué pose! Ajá. Sí, pues era minero, incluso tenemos un documento donde don Porfirio Díaz le está otorgando un permiso de minería a mi abuelo, con el sello de la presidencia de don Porfirio Díaz. Es muy importante hacer notar en esta foto la forma en que recortaban las imágenes para presentarlas en el álbum. No es común. Estamos hablando de que en las demás fotografías están recortadas de una manera ortogonal y en esta no. En esta está recortada haciendo notar como una especie de rayos entre la fotografía. Vale la pena hacer notar ese tema ese tipo de detalle. Sí, exacto, porque he visto varias fotografías así, de esa forma. Entonces así se estilaba en esa época. Mi papá, mi abuelo y esta viejita que ven aquí a un lado era la tía Chonita. Ella pues también era española, pero hay un recuerdo muy grande de ella que aún lo tenemos en la casa, que es un piano. Ella tocaba el piano y se lo traen ese piano a Zacatecas por barco desde España.
Y ese piano data del año de 1800 y tantos, 90, 80 y tantos, y aún lo tenemos en la casa. Y ella lo tocaba, después mi papá lo tocó. Aquí pues el galán, mi papá, incluso en su tierra le decían el curro, porque toda la vida la gente que lo conoció lo ha de haber visto con corbata. Hasta ya casi en los últimos días que murió no quería quitarse su corbata. Exactamente. Y esta nos contaba mi papá esa anécdota de que él estudió contador público, creo que se llamaban en ese entonces tenedores de libro, y luego trabajó con Lorca, Rafaelito, y un buen día decidió que ya no quería trabajar para nadie y se sale y compra una bicicleta y se va a la vendimia, a ranchar, empezó a vender cosas, se regresa a las minas, a Zacatecas, y trabajó en su mina, pero trabajó mucho tiempo con, Rafaelito Herrera, sí, pero un día le ponen pues a hacer un trabajo, lo hace en 2 días, lo presenta y le dan de premio un fin de semana, y mi papá esperaba, ya se hacía ilusiones con 100 pesos para un traje, y dijo, no le vuelvo a trabajar a nadie, y jamás le volvió a trabajar a nadie. Él luchó y luchó hasta que consiguió lo que tenía. Mi papá ya de minero, ¿sí? Sus botas, su cinturón, y portaba pistola. En esa época portaban pistola. Aquí este carrito, mira qué bonito, ¿sí? Eran los que se usaban antes. Ahí está mi abuelo, ahí está mi papá manejando, y pues algunos amigos, yo creo. Esto es una mina de mi papá en Pino, Zacatecas. Una de las minas donde sacaban oro. Esa de arriba está genial. Esta es una mina, mira, está padrísima. No, esta es una panorámica de pinos de las minas, hermosa. Mira las minas, mira los hombres trabajando en las minas. 1928. Florencia, Sabina. Así se ha de haber llamado la mina, porque mi papá acostumbraba a ponerle nombres a las minas. 1928. Ahí está con mi tío Efren. Pero mira estas. Sí, son. Cuando Pino, Zacatecas era rico, después decía mi papá que era una ironía de la vida, la gente muriéndose de hambre arriba del oro. Mira la bañera donde los bañaban, o no sé, mira. Sí, está genial. Sí. Mi tía Chelo, esa es la única que reconozco. Ah, pues es mi papá. Esta que está al lado de mi papá fue su primera esposa. Era de Ciudad Juárez, Chihuahua. La mamá de mis hermanos. Ahí, esa foto es muy bonita, porque ahí está trabajando mi papá con Rafaelito Herrera. Ahí está, mira, mi papá está con su máquina de escribir en su escritorio y con sus ayudantes acá a la izquierda. Es el del moñito, mi papá. Sí, ahí está trabajando, fíjate, mira los escritorios y las máquinas de escribir. Y tenía sus 2 ayudantes, cada uno de ellos tenía sus 2 ayudantes, mira, si te fijas bien. Cada contador, me imagino, tenía sus 2 ayudantes. Ahí está mi papá con sus 2 ayudantes. Mira, ahí sí debe de estar Rafael Herrera, mira, porque mi papá está acá en su escritorio. Este debe de ser Rafaelito Herrera, que decía mi papá Rafaelito, el que inició con Herrera Motors.
Está escribiendo, mira, está tomando nota, porque era taquimecanógrafo también. Bueno, pues eso estudiaban. Mira, esta foto está dedicada a mi abuelo, mira lo que dice, a mi querido papá. Ah, mira, están sirviendo sidra. El del bombín está sirviendo, está con la copa y está el otro que está arriba con la copa y él está sirviendo la sidra. Mira esta. Mira, sí, ahí está mi abuelo, la tía Chonita, mi papá acá a la izquierda, ya más grande, mi tío Efren, acá el otro, mi tío Efren y mi tía Chelo, en la orilla. Y mi abuelo ya viejito, y mira, ya estaba ya más grande. Y todavía mi tía Chonita vivía. Él es mi tío Gumarito. Entonces, él es mi tío Gumarito, el medio hermano de mi papá. Y su mamá, doña Eloísa. Vale la pena detenernos y comentar que se registra con este álbum un periodo de la vida de México en Pinos, Zacatecas, y un poquito algunas cosas en las minas de Pinos, Zacatecas, y algo hacia el norte, que también estos viajes que hacía con su hermano le permitían, y también se ven registrados y se ven las andanzas que hicieron, porque la parte esta de convivios y la parte de estar disfrutando algunos espacios del norte se ven reflejadas en las fotos. Ahora, ¿qué otra cosa crees tú de ese periodo, aunque no aparezcan en las fotos, pero que quisieras tú comentarnos alrededor de la vida de tu padre en esta previo a la llegada a Charcas? ¿Qué crees tú? Porque la llegada a Charcas es la llegada de ustedes. Así es. Y bueno, antes de la llegada de Charcas, ¿de qué anécdotas te regresan a tu memoria que se hayan tocado con ellos? Bueno, mira, volviendo a lo del álbum, primero que nada te quiero agradecer esta oportunidad, porque yo lo viví. El ver estas fotografías y recordar, o sea, reconocer muchas de ellas, viví la vida de mi papá. Él nos contaba que tenía minas en Oaxaca y se iba en una avioneta de ahí de Oaxaca, en una avioneta vieja a las minas que tenía allá en Oaxaca. De ahí de Oaxaca era un socio que tenía Galarza. Incluso llega a Charcas aquí con una camioneta que decía Galarza y Navarro. Ya como socios. Como socios. Y le pagan a mi papá una deuda, ese señor Galarza le paga la deuda, le da su camioneta y le paga la deuda con unas minas en Charcas. Entonces se viene mi papá a verlas, a conocerlas, allá por la presa Santa Gertrudis, Lajas, Guadalupe Victoria, Coyotillos. Era donde estaban las minas de mi papá, pero la que él viene a ver, nos comentaba, era la de Lajas, que era la más grande, y se viene a conocerla, y entonces llega al pueblo y contrata a un muchacho, un guía, ¿verdad? Y en el camino de Charcas a la mina, ve por ahí una güerita ahí por la puente, y le dice al guía, ¿quién es esa güerita? Chiquilla. Dice, pues don Fausto, señor Navarro, yo nunca la había visto. Ha de ser por aquí, pues esa güerita va a ser para mí. Y esa es mi mamá.
Sí, Qué anécdota tan bonita. sí, y esa es mi mamá. Mi mamá vivía ahí, en un lugar que se llamaba La Puente. Sí, ahí vivían ella con mi abuelita, con mi tío Chencho, que fue al perder mi mamá, quedarse mi mamá sin su papá, mi tío Chencho fue el que pues la crió a mi mamá y la cuidó y era, pues era el encargado de ahí de la casa de mi abuelita y de mi mamá. Y entonces, pues ya mi papá empezó a dar detrás de la niña y todo. Y mi tío Chencho se enojaba mucho. No quería, pues ¿cómo? Mi papá era 24 años más grande que mi mamá. Mi papá ya tenía 40, ya estaba divorciado. Y mi mamá 16, bueno, 14 cuando la conoció y le esperó 2 años a que cumpliera 16, ¿verdad? Pero bueno, al fin se la llevó y luego ya se casaron y ya pues vivía mi abuelita. Mi tío Chencho pues ya después quiso mucho a mi papá, después de que no... Primero no lo quería. No, para nada. Cuando mi papá se la llevó, mi tío Chencho fue por ella. Ah, qué caray. Fue por ella. Y bueno, pues al final ya mi papá era un buen hombre. Puso su fundición en Palmas. Ahí cerquita. Hizo una casa y ahí hizo la fundición de mineral para las minas. Ya hizo toda su vida. Entonces, pues parte de la vida de mi papá anterior aquí a Charcas, es muy bonito porque él vivió su vida. De todas maneras, fue estudiante, fue músico, fue político, fue minero. En fin, todo lo que hizo antes de llegar aquí a Charcas, pues mi papá me imagino que lo disfrutó mucho por las fotos que veo, ¿verdad? Entonces, pues sí, reviví parte de su vida con estas fotografías y este proyecto que atinadamente el arquitecto Luis Pedro está llevando a cabo. Gracias. Bueno, nada más para cerrar esta parte de la vida de don Fausto, pero los inicios. Es muy importante subrayar lo que significa una persona emprendedora y luchona para sacar sus proyectos adelante. Se ve aquí de inmediato que desde joven ponía mucho empeño en poder desarrollar lo que él pretendía hacer. Se ve su estancia con el señor Herrera, se ve que terminó una carrera, se ve que desarrolló algunas empresas y se ve que hizo su vida como empresario acá en Charcas ya con familia y demás. Por eso no nos resta más que felicitarlo, aunque él no nos escuche, pero nos escucha Blanquita y esto que lo haga extensivo a su familia, porque le tenemos una gran admiración y una gran amistad a don Fausto, y la verdad es que es una oportunidad poderlo expresar de esta manera. Muchas gracias a su familia por estar cediendo a que se ha grabado este material y que lo estamos dejando para la posteridad, para que los charquenses lo puedan revisar en un futuro y puedan saber que existió una persona como don Fausto en Charcas. Pero en Charcas se quedó su nombre, Fausto Navarro. Digan quien no lo conoció, con su carácter alegre a todos nos contó.